Ahora sí, vamos a 1 Timoteo, por favor. Capítulo 3. Vamos a continuar ahí estudiando el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pablo a este joven llamado Timoteo. Vamos a ver, estamos en esta sección donde el apóstol Pablo, desde el capítulo 2, comenzó esta sección donde él está hablando del culto público en la iglesia, ¿no? Cómo debemos nosotros presentarnos, ¿no? Lo vimos en el capítulo 2, ¿no? Tanto hombres y mujeres, cómo presentarse en el culto público en la iglesia, estoy hablando de eso. Pero ahora nos habla de cómo es el culto público, ¿no? Aquellos que están sirviendo en la iglesia. Y la semana pasada tuvimos una pausa, vimos un mensaje especial acerca del Día del Padre. Pero esta semana regresamos y la semana antepasada vimos la primera parte del capítulo que hablaba acerca de los obispos, ¿no? Que estamos viendo que es una referencia al día de hoy a los que son pastores, los que están pastoreando una iglesia, ¿no? Que veamos que esa palabra obispo simplemente significa supervisor, ¿no? Es una persona que está supervisando, ¿no? Y nos explicaba y nos mostraba cuáles eran las características que tenía que tener un ministro, ¿no? Que era llamado por Dios a esto, a supervisar su iglesia. Y veíamos eso, Pablo le está diciendo, Timoteo, tienes que considerar esto, ¿no? Algunos los llaman requisitos, pero como mencioné, no son requisitos, no son cosas que, bueno, quiero ser pastor, entonces voy a buscar esas cosas. No, son características, habla de carácter. Este pasaje nos habla de carácter de las personas, ¿ok? Y vamos a continuar con ese mismo tema, es carácter de lo que está hablando, porque no nos dice, a ver, esta persona tiene que tener estudios bíblicos, tiene que tener un doctorado en teología, tiene que… No, nos está hablando de cosas que hablan del carácter de la persona, ¿ok? Que eso es bien importante, ¿no? En el servicio, es lo único que nos menciona en este capítulo, ¿no? Y vimos el carácter de un obispo, cómo tiene que ser, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a ver de los diáconos, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso, diácono, y vamos a ver esa parte que está en el capítulo 3, versículo 8 al 13, habla de esto, de los diáconos, y quisiera iniciar leyéndolo, y después de leerlo hacemos una oración para dar inicio. Dice el verso 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí para aprender de ti a través de ella, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos y eso es lo que te pedimos, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, en medio de este mundo, en medio de tanta distracción, necesitamos poner atención en lo que tú nos hablas, Señor. Y queremos aprovechar este tiempo, Señor, para escuchar tu voz. Y te pedimos eso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, guiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor. Por favor, Padre, quita cualquier distracción que pueda haber ahí, aún en nuestra mente, Señor, cualquier cosa que pueda estarnos distrayendo el día de hoy. Ayúdanos a poner atención en lo que tú quieres hablarnos, que eso es lo importante en este momento, Señor. Háblanos, por favor, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Los diáconos, que esa palabra diácono significa servidor. Habla de una persona que está sirviendo, que ayuda, ¿no? Eso es la palabra diácono, un servidor, verlo de esta manera, ¿no? Ahora bien, el origen de los diáconos, esto Pablo lo escribe muchos años más adelante de cuando se origina la iglesia, ¿no? Pero el origen, se puede decir, de este oficio que es el diaconado, aparece en Hechos capítulo 6. Entonces vamos para allá, vamos a ver esto en Hechos 6, ahorita vamos a regresar aquí a Timoteo, pero quisiera que viéramos esto, cómo comenzó, y eso nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata el diaconado, ¿no? Se conoce así, el servicio, y por qué fue que comenzó esto, ¿no? Entonces, dice así Hechos 6, versículo 1, dice, en aquellos días, está hablando del inicio de la iglesia primitiva, aquí comienza la iglesia, está iniciando la iglesia, Hechos 2, comienza la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y en Hechos 6, iniciando la iglesia, sucede algo. Dice, en aquellos días,
como crecía el número de los discípulos, empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer en número, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿no? Había estas dos clases, ¿no? Aunque eran todos creyentes, había personas que en su contexto eran griegos y otros eran hebreos, o sea, judíos, ¿no? Entonces, los griegos, hablando de aquellos que obviamente se conocían como gentiles, que habían creído en Jesús, y los hebreos, los judíos que habían creído en Jesús, ¿no? Entonces, de repente hay un problema entre ellos, porque dice así, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos decían, oye, nuestras viudas no las atienden a las viudas hebreas, pero a las viudas griegas no las están atendiendo, ¿no? Entonces empieza a haber esta murmuración y esto hace que precisamente comience este ministerio. Entonces, los 12, verso 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es interesante, ¿no? Cómo los mismos apóstoles entendieron el llamado que ellos tenían. Ahorita vamos a ver cuál es su llamado. Pero dicen, esto no es justo, ¿no? Y no es como que estén quejando, realmente dicen, o sea, no es lo que Dios quiere. Dios no nos llamó a esto, no es lo correcto, ¿no? Tiene que haber un orden. Y en Timoteo estamos estudiando eso precisamente, ¿no? Estas dos cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y aún Tito, que son las cartas pastorales, tienen el fin y propósito de poner orden en las iglesias, ¿no? Son cartas que nos enseñan cómo la iglesia tiene que ordenarse y conformarse. Y el tema de nuestra serie en 1 Timoteo es la edificación de Dios. Precisamente estamos aprendiendo cómo es que Dios llama a edificar la iglesia. Y eso es parte importante. Y aquí lo vemos, cómo inicia esto. Para empezar, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros desatendamos el llamado que es la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Buscad, pues, dice, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, por eso dice, no es justo, porque si nosotros podemos atender mesas, vamos a desatender realmente el llamado que Dios nos dio de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esto, aquí por eso decía, es donde inicia el diaconado, ¿no? Llaman y dicen, buscan hermanos que puedan ocuparse de estas cosas, ¿no? Pero, bueno, déjame seguir leyendo el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿no? Pero quiero que pongas atención en el verso 3, ¿sí? Porque eso es lo que están diciendo. Busquen esto en esas personas. Lo primero que dice es, buscad pues hermanos, ¿sí? Y aunque puede ser muy lógico, créemelo, no a veces es lógico. Para empezar, tenían que ser hermanos. ¿Qué se refiere a esto? Creyentes, ¿te das cuenta? Tienen que ser cristianos, creyentes, ¿sí? Los que tienen que estar sirviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque te decía, podría sonar lógico, pero a veces no es lógico. He conocido iglesias donde ponen a servir a personas que ni siquiera son creyentes, ¿no? Es que toca muy bien el piano, entonces súbelo a tocar el piano y ahí va a conocer al Señor, ahí le van a predicar y va. No. Aquí dice hermanos. Es un error subir a una persona que ni siquiera ha reconocido su pecado delante del Señor y se ha arrepentido de eso, a poner a servir en la iglesia. Aquí lo dice claramente, tienen que ser personas creyentes, hermanos, ¿no? Dice, de entre vosotros, otra cosa importante, de entre ustedes, ¿no? En cada iglesia local Dios está preparando personas para el ministerio. ¿Por qué? Porque también es un error que comúnmente se hace en las iglesias. Necesitamos a alguien, ve y búscalo en otro lado. Ve y búscalo en otra iglesia. Tráetelo de esa iglesia. Allá tienen muchos, tráetelo para acá. No, aquí dice entre ustedes. Y confiamos en eso. Nosotros no andamos contratando personas, trayéndolas a servir aquí a la iglesia, de otros lugares. Sabemos que Dios va a levantar lo que necesita la iglesia aquí, en su propia iglesia, en la iglesia local. Por eso dice aquí, de entre ustedes, ¿ok? Lo siguiente dice, a 7 varones de buen testimonio. Número 1, buen testimonio, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Obviamente hombres espirituales, ¿sí? No solamente creyentes, hombres que fueran, que ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado
por el Espíritu Santo. Algo muy importante para poder servir a Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo contrario a eso? Ser guiado por la carne, ¿verdad? Entonces, gente que ya viva de esta forma, ¿sí? Número 3, y llenos de sabiduría. Sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Sabiduría es aplicar la palabra de Dios en tu vida, no de una forma correcta, vivir de acuerdo al temor de Dios siempre. Obviamente estas características serán importantes, ¿ok? Por eso Pablo las menciona. Lucas las menciona aquí en Hechos, ¿no? Y dice que la iglesia, los apóstoles dijeron, hey, estas 3 cosas son importantes. Busquen esas 3 cosas en hombres, en 7 varones. Piden 7 varones por la cantidad de personas, ¿no? Pero la primera, buen testimonio. ¿Qué es esto? Buen testimonio habla de una buena reputación, pero esto se logra con el carácter, un buen carácter. Y esto es lo que habla Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Okay? Lo que vamos a ver habla del buen testimonio de la persona, ¿sí? La reputación de la persona, que eso se consigue con el carácter correcto, el buen carácter de la persona. Entonces, el buen testimonio lo vamos a ver, vamos ahora sí a 1 Timoteo, ahí en capítulo 3, y nos va a hablar de eso, el carácter de esta persona, cómo tiene que ser aquel que está sirviendo al Señor, ¿verdad? Ya vimos, te recuerdo, la semana pasada los obispos, los supervisores, los pastores, ahora vamos a ver aquellos que están sirviendo, ¿no? Aquí tenemos servidores, claro que tenemos servidores, ¿verdad? Todos ellos que tienen esa batita azul, ellos están sirviendo, ¿no? No se les ha contratado, ellos están voluntariamente, porque es algo voluntario, están sirviendo a Dios, tuvieron un llamado, ¿ok? Y vamos a ver esas características, ¿no? Que cada uno de ellos debe de tener, ¿ok? Entonces, en esa sección de Timoteo, Pablo desarrolla esta primer característica que es buen testimonio, ¿verdad? Porque como te decía, eso tiene que ver con el carácter. Y dice así, verso 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Dice asimismo, ¿no? Y esto nos lleva al contexto. La misma necesidad que pide, ¿no?, en los obispos, porque dice es necesario que él sea irreprensible, es necesario que tenga buen testimonio, ¿recuerdas? Dice asimismo, es una necesidad en el diácono esto. En ese sentido, cuando dice esa palabra asimismo, hay una necesidad, es necesario que los siervos, los diáconos sean así, ¿no? Esa palabra diácono habla del servicio, por eso decía siervo o servidor, ¿no? La palabra asimismo se refiere a esa frase, pero es necesario, como te decía. Entonces, asimismo los diáconos también deben de tener cierto carácter, como los obispos, ¿verdad? No porque, pues yo no soy un servidor, entonces no importa cómo sea mi carácter. No, claro que es importante tu carácter. Sí, claro que es importante. Y realmente, si lo vemos de una forma muy general, todos debemos de buscar ese carácter, no solamente los que están sirviendo al Señor, ¿verdad? Todo creyente tiene que buscar ese tipo de carácter, porque es lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, asimismo deben de ser honestos. Lo primero que nos dice es esta, la primera característica es esto, deben de ser honestos. ¿Qué significa esto? Que deben de ser dignos de respeto. Personas que, de alguna manera, veámoslo así, que se ganen el respeto de los demás. ¿Sí? Personas honorables, personas respetables a lo que se refiere. Pero también lo vemos en otro sentido, o sea, una persona que da y que recibe el respeto apropiado. ¿Sí? Una persona que se da a respetar es una persona que sabe respetar. ¿Okay? Entonces, hace referencia a eso, personas honestas en ese sentido. La palabra honesto no se refiere como comúnmente pensamos una persona íntegra, ¿no? Que claro que esas características hablan de una persona íntegra, pero más bien habla de eso, una persona que respeta y se da a respetar. ¿Okay? Algo que hace falta tanto en nuestros días, el día de hoy. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, ¿no? Tristemente, el respeto se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Pero es algo que en la iglesia tenemos que valorar. Tenemos en serio que considerar y valorar. Si a veces venimos tan así, ¿no?, tan conformados a este mundo, que tenemos esas mentalidades de este mundo, ¿no?
A veces venimos de otras iglesias, diciendo es que en esa iglesia el pastor era un abusivo, un autoritario, etcétera, etcétera. Entonces yo no voy a dejar ya ni ningún pastor. Y entonces llegas a otra iglesia donde ya ni respetas a los pastores. No, o sea, la palabra habla de un respeto, de una honra, ¿verdad? Y es importante eso. Ahora, aquí ni siquiera está hablando de un pastor, está hablando de un servidor. ¿Sí? Entonces, respetarlos. ¿Ok? ¿Quiénes son los servidores? Te lo acabo de decir, los que están con batita, los que están aquí adentro, los que están afuera en el estacionamiento. ¿Verdad? ¿Los respetas? ¿Respeta las instrucciones que te dan cuando te dicen, ahí no te puedes estacionar? ¿Verdad? O sea, son personas que están sirviendo, respeta su servicio. En algún momento, hace tiempo les decía, todos tenemos que venir a la iglesia con ese mismo pensamiento y esa misma intención de ¿qué? De servir. Es un error pensar que venimos a la iglesia a ser servidos, porque Jesús mismo, lo vimos en Marcos, no vino para ser servido, ¿verdad? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿cómo vengo a la iglesia yo a servir? ¿Sabes cuál es la mejor manera? Respetar. Es una forma de que si tú no estás sirviendo aquí en la iglesia, una forma en que puedes venir para sirviendo a la iglesia es respetar a los servidores, respetar las instrucciones, respetar el orden dentro de la iglesia. Es una manera en que tú puedes servir a la iglesia. Entonces, respetar aún a esas personas que están sirviendo. Y obviamente, esas personas que están sirviendo tienen que aprender a darse a respetar, mostrando respeto también para los demás. ¿Okay? Lo siguiente dice, sin doblez. Sin doblez. En griego la palabra es dílogos. Y es esto, logos es palabra y di, habla o di es doble, entonces es doble palabra. ¿Qué significa esto? De dos lenguas, o lo que conocemos como hipocresía, ¿no? Entonces, sin doblez es personas que no sean hipócritas, que no estén diciendo una cosa por un lado y luego otra cosa por otro lado, que eso se da mucho, ¿verdad? En nuestra sociedad. Dice, hey, o sea, ¿te das cuenta cómo habla de un carácter de la persona? Es una persona sin doblez, que como dice una cosa, lo dice en otro lugar y se lo dice a otra persona y lo dice de la misma forma como es. ¿Sí? Esa es una persona sin doblez. Lo siguiente dice, no dados a mucho vino. Algo que es muy importante que no mencioné, los 3 primeros versículos, 8, 9 y 11, habla de los diáconos, servidores en general. ¿Okay? Después, verso 11, habla de los diáconos o diáconas o diaconisas, se conoce así, como mujeres. El verso 12 habla de los diáconos como varones y el 13 nuevamente termina hablando del beneficio, digámoslo así, de servir a Dios. Pero esto es en general para todos, ¿ok? Entonces, sin doblez, luego dice, no dados a mucho vino, ¿no? Y muchos dicen, órale, no dados a mucho vino. Es diferente a lo que le dijo a los obispos, ¿recuerdas? A los obispos sí les dijo a los obispos, no dados a vino, ¿no? Lo vimos ahí en el versículo 3, no dado al vino, ¿no? Y veíamos que esa palabra no dado al vino significaba que no esté cerca del vino, ¿verdad? Pero aquí dice, no dados, dice a mucho, ¿no? No dados a mucho vino. Entonces un diácono sí puede echarse una copita, ¿no? Sí puede tomar su cervecita, ¿no? Pues aquí en esta iglesia no. Okay. Al leer esto nos damos cuenta que el diácono sí se le es permitido beber vino, solo que no mucho, ¿ok? Porque sí, la Biblia no condena que una persona beba vino, lo que condena es que se embriague, ¿verdad? Porque pierde el control, dice, o sea, lo contrario dice, ser lleno del Espíritu. Es una característica que ya vimos, ser lleno del Espíritu. Ahora, el contexto del vino obviamente cambió mucho de esa época a nuestra época. Por lo tanto, lo mejor en nuestros días, y por eso te lo digo que aquí no, es que también el diácono se abstenga del alcohol del vino. Lo mejor es eso, ¿sí? Déjame citar esto en Romanos 14, versículo 21. Romanos 14, 21. Nos dice así, bueno. Así comienza el versículo. Bueno. Esto es bueno. Bueno es no comer carne. Ay, ¿te vas a ser vegetariano? No. O sea, es bueno, te va a hacer bien a tu salud, pero tampoco no hay problema si comes carne. Pero dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ¿verdad? Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y creo que principalmente es esto. Claro, en el contexto, ¿no? En la iglesia de los Corintios,
Pablo dice, mejor no coman carne, por el problema de que si es sacrificado a los ídolos o no es sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque puede ser tropiezo para alguien. El día de hoy ya no hay ese tropiezo, ¿verdad? Puedes comer carne, pero sí creo que sí hay un tropiezo cerca del vino. Por eso te digo, si hay un tropiezo cerca del vino. A lo mejor es que un diácono, en nuestro contexto, no tome vino. ¿Okay? A lo mejor es eso. ¿No? ¿Para qué? Para no ser tropiezo. Hay gente nueva en la iglesia que si de repente te ve a ti haciéndolo, va a decir, pues ahí lo pueden hacer y se embriagan y no entienden. Quizás tú con tu madurez puedes decir, yo puedo tomarlo sin problema. O sea, sé que esto no me controla, como dice Pablo, ¿no? Sí, tengo la libertad, ¿no? Pero no todo conviene. Yo no me dejaré dominar por nada, dice. Entonces tú puedes tener esa madurez, pero si realmente eso no te controla, como para decir, eso no me controla, pues entonces puedes dejarlo, ¿verdad? ¿No? ¿No crees? Porque de repente me encuentro a muchos peleando por esto, ¿no? No, es que ahí dice que puedes tomarlo, entonces ¿por qué no se puede? Pues más bien creo que eso te controla tanto que peleas por eso. ¿Sí me explico? Entonces si realmente te sientes con una madurez de decir, esto a mí no me controla, yo puedo tomar una copa sin ningún problema, no me voy a emborrachar, pues qué bueno, si tanto control tienes de él, entonces no tomes ninguna copa. ¿Sí me explico? Y va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Velo de esa manera. No lo veas como algo negativo de que es que ahí prohíben tomar vino, para un poco de vino, o sea, no. Velo como un beneficio para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, lo siguiente dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? En el verso 8, al final. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo lo dijo a los obispos, no codiciosos de ganancias deshonestas, pues que no aman el dinero prácticamente, no una ganancia deshonesta, algo que no es honesto, no solamente una ganancia, algo que no es honesto, ¿sí? Ahora bien, aquí los servidores no tienen un sueldo, no se les ha contratado, ellos lo hacen voluntariamente, ellos quieren servir al Señor y es parte de su servicio al Señor, no se les paga nada, ¿sí? Pero sí dice aquí, tengan cuidado, ¿ok? Prácticamente, y lo vamos a ver en el capítulo 6, es que sepan tener contentamiento, ¿okay? Que no amen el dinero. Comúnmente, ¿por qué dice esto? Comúnmente son los diáconos, no los obispos, aquellos que recogen las ofrendas. Y aún en la iglesia primitiva era así. Ustedes recuerdan, Pablo había considerado levantar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, en todas las ofrendas gentiles, en todas las iglesias gentiles, había decidido levantar una ofrenda para llevar a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por un tiempo de persecución muy fuerte y muy difícil, ¿no? Y si tú recuerdas, lo vemos en 2 Corintios, muy claro ahí, Pablo hace esa recolecta, pero él pide que vayan hermanos, ¿no? y precisamente diáconos, servidores. No eran los apóstoles, no eran obispos. En algún momento él acompaña y va, pero no va solo, él va con personas que están sirviendo a Dios. Entonces son ellos los encargados de hacer esto, de recoger las ofrendas. Por eso creo que también dice esto, ¿no? Tienes que tener cuidado de no tener ganancias deshonestas, porque eso puede ser una tentación en el corazón de la persona, ¿sí? Es por eso que no deben de ser codiciosos, digámoslo así. Algo importante que recordar aquí es que no servimos a Dios por dinero, sino por amor, ¿verdad? Ese es lo que nos impulsa a servir a Dios. No es el dinero, ¿sí? Es el amor. Claro, hay gente que está contratada aquí en la iglesia, ¿sí? Hay gente que está trabajando, que es un trabajo simplemente, ¿verdad? Pero mucha de esa gente tiene su trabajo, pero también sirve en la iglesia y no se le paga por el servicio, ¿sí? Se le paga por su trabajo que hace o ejecuta entre semana, ¿okay? Pero realmente servir aquí, a ninguno de ellos se les paga por eso, no están contratados, es voluntario, como te decía, ¿okay? Eso te va a ayudar mucho a respetar también a ellos, ¿verdad? Porque a veces pensamos casi como si fuera el gobierno, ¿no? Pues yo pago mis impuestos, entonces tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? No, aquí no hay impuestos, aquí hay una respuesta a la gracia de Dios, ¿ok? Y ellos están respondiendo de la misma forma a esa gracia sirviendo, ¿ok? Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 9, algo importante. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué no le dijo esto a los obispos? ¿No? Qué interesante, ¿no? Pues bueno, el obispo obviamente está enseñando la palabra de Dios, ¿no? Conoce la palabra de Dios
tiene que ser apto para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el diácono, porque aquí podemos pensar, bueno, al diácono no importa, el diácono pues él no va a enseñar la palabra, entonces no importa qué tanto conozca, ¿no? Aquí sí dice que guarde el misterio de la fe, y el misterio de la fe está hablando de la revelación de Dios, ¿no? Recuerda que la palabra misterio en el Nuevo Testamento es algo que estaba encubierto, pero ha sido ya manifestado y revelado en el Nuevo Testamento. Y el misterio de la fe pues prácticamente tiene que ver con el plan de Dios de salvación, el evangelio y todo lo que eso conlleva para nosotros. Dice que guarde bien el misterio de la fe, con limpia conciencia. Y ya hablamos de esto en el capítulo 1, lo que es una conciencia limpia, una buena conciencia, ¿recuerdan? Obviamente un diácono tiene que tener esta buena conciencia, esta limpia conciencia, servir a Dios, ¿no? Viviendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios, conociendo la verdad de Dios, la doctrina de Dios. Definitivamente, tiene que ser una persona que conozca la palabra, que tenga una relación con Dios por medio de su palabra. ¿Se me explicó? Por eso dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, los diáconos tienen que creer la doctrina cristiana y obedecerla con una buena conciencia, como vemos aquí. ¿Sí? O sea, no puede una persona sirviendo que de repente tenga dudas acerca de la salvación. ¿Me explico? O que tenga dudas acerca del mismo orden de la iglesia, ¿no? Como estamos viendo aquí, que no esté de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo, ustedes están de acuerdo con que la salvación no se pierda, yo pienso que sí se pierde. O sea, esos son problemas. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si un diácono no está de acuerdo con la doctrina bíblica, siempre habrá una raíz de amargura en su corazón. Y eso es peligroso para él y para toda la iglesia. Es por eso que Pablo dice esto importante, que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Personas que estén de acuerdo y sometidas a la palabra de Dios. ¿Ok? Verso 10. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es algo muy importante. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Ellos también sean sometidos a prueba. Entonces hay que ponerles un 4 como decimos por ahí. No, eso es algo, se me hace hasta deshonesto, no. ¿Qué es lo que debe ser probado? Es lo que tenemos primero que ver aquí. ¿Qué es lo que tiene que ser probado? Pues el carácter. Porque es lo que está buscando, ¿verdad? Entonces se prueba el carácter de la persona. Y para eso necesitas conocer a la persona definitivamente. Necesitas conocerlo muy bien. ¿Ok? Se necesita tiempo para conocer y obviamente para probar a una persona. Por eso nosotros aquí en nuestra iglesia, desde un inicio, hemos hecho esto para, como una prueba, digámoslo así, ¿no? Para conocer a la persona. ¿Cómo hacemos esto en Semilla? Lo hacemos pidiendo a la persona que permanezca solo congregándose por lo menos un año antes de servir. Les pedimos eso, ¿no? De repente llega gente nueva y con una buena intención de, pastor, quiero servir, ¿no? Les pregunto, ¿cuánto tiempo llevas? Pues tengo dos semanas viniendo, pero ya quiero servir. Ok, ¿sabes qué? Vamos a esperar, ¿no? Espera un año, se les pedimos esto, un año que estés congregándote, obviamente constantemente, ¿no? Que no faltes, que te congregues, ¿no? Y ahí vamos a poder conocerte, ¿no? Y la forma de poder probar tu carácter, vamos a ver quién eres. Entonces, congregándose por lo menos un año antes de servir, y obviamente que se haya discipulado. Porque ahí es donde podemos conocer más a esa persona, conocer su carácter. Es una manera en que puedes conocerle y conocer el carácter de la persona. Muy clara. Suceden dos cosas. Para empezar, la persona va a empezar a conocer la doctrina de la iglesia. Va a empezar a entender, ¿no? Cómo Dios está gobernando esta iglesia. Y segundo, vamos a poder conocer, como te decía, que es lo que se refiere aquí, quién es esa persona, su carácter. Quizás vienes de otra iglesia, vienes con resentimiento en tu corazón por algo que hicieron, no te gustó, etcétera, etcétera. Muchas veces sucede eso. Entonces Dios tiene que limpiarte, ¿sí? Dios tiene que hacer una obra en ti. Entonces es por eso que nosotros les pedimos esto. Sí, hay gente ya pasado que de repente llega y llega así, y pastor, pues yo en mi otra iglesia yo daba discipulado, yo servía, yo era el copastor, yo etcétera, etcétera. Y les digo, bueno, siéntate. No, ¿cómo crees que yo me voy a sentar? Yo soy un siervo del Señor. Y dices, o sea, ya ahí me estás mostrando tu carácter. ¿Se dan cuenta? Sí, mucha gente dice, no, es que no dejan servir, es que son elitistas, solo unos cuantos sirven. No es cierto. Lo que pasa es que no entienden que tiene que haber un carácter en la persona. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, nosotros no anunciamos y decimos, si tú quieres servir, ven a servir.
Si tú quieres servir, anótate. Si tú quieres servir, ¿por qué? Porque es un llamado de Dios. Para empezar, es algo que Dios va a poner en tu corazón y tú vas a presentarte como siervo de Dios, así sabes que yo quiero servir. Claro, si tú ya sabes que esas características las tienes, o por lo menos tú dices, creo que ya es momento, Dios ya me está llamando, ¿ok? Así es, ¿no? Siempre les digo esto, a mí no me gusta invitar a personas a servir a la iglesia, en la iglesia a servir. ¿Por qué? Porque entonces a quien van a servir es a mí. ¿Sí me explico? Yo espero a que Dios los llame a servir, porque entonces yo les voy a decir, quien te llamó fue Dios, no yo. ¿Ok? Y eso va a cambiar tu forma de servir. Vas a poder entenderlo de una forma muy clara. ¿Ok? Entonces, es importante esto, ponerlos a prueba es importante para poder conocerles. ¿Ok? Y muchas veces, aún en el diaconado, ¿no? Y me ha sucedido, he tenido que pedirle a personas que dejen de servir. ¿Por qué? Porque de repente esas características empiezan a faltar en ellos. O sea, es algo que aún podemos tener en un momento, pero podemos descuidar. Es algo que tenemos que, a los que están sirviendo, creo que esto es para todos nosotros, tenemos que mantener esas características tan importantes. Un descuido, ¿no? Y lo mejor va a ser sentarnos nuevamente, ¿no? Y sentarnos, déjame explicar esto, muchas veces lo he visto en la iglesia, piensan que es como un castigo, es que ya me sentaron. No, te sentaste, entiéndelo, es por tu bien, por bien de la iglesia. ¿Y sentarte de dónde viene? ¿Sabes dónde viene esa palabra sentarse? Viene de María. ¿Recuerdas a María? ¿Marta y María? Jesús. María que estaba sentada ¿dónde? A los pies de Jesús. Y dijo, ella ha hecho la buena parte. Entonces sentarte no es un castigo. Sentarte es algo que necesitas y no lo veas así. Sentarte a los pies de Jesús no es un castigo, es un privilegio, es un honor. Venir a sus pies y ser lavado por la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que limpie lo que tenga que limpiar. Entonces, es necesario esto, probarlos en ese sentido. ¿Ok? Ahora bien, creo que una característica de un nuevo nacimiento, de una persona que nace de nuevo en Cristo, es un deseo sincero de servir a Dios. Yo recuerdo cuando entendí el Evangelio y me rendí al Señor, en mi corazón decía, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero servirte. Yo ya no quiero hacer nada del mundo, decía yo, te quiero dar mi vida, quiero servirte, ¿no? Y cuando entiendes realmente lo que Cristo hizo por ti, tu reacción inmediata será entregarle tu vida, servirle para siempre. Sin embargo, un buen deseo no es suficiente para servir correctamente al Señor, como vemos aquí. Es algo bueno, ¿verdad? Pero tiene que haber un carácter. Entonces, el servir al Señor tiene su responsabilidad. Y la responsabilidad implica derechos, privilegios, ¿verdad? Implica influencia, aún implica poder, que un carácter inmaduro no puede manejar. Por eso es necesario un carácter maduro, un buen carácter que pueda manejar estas cosas. Es por eso que el diácono debe ser sometido a prueba para conocer su carácter. Un creyente, ahora tú puedes decir, bueno, tienen que ser probados, pero ¿qué pasa cuando no es probado? Más bien aprobado. Un creyente no aprobado no es que sea un creyente descalificado, sino es un creyente no preparado. Velo de esta manera. Lo que quiero decir es que un creyente que no ha aprobado la prueba del carácter solo ha mostrado que aún no está listo, aún no está preparado. Quizás algún día lo esté, quizás no, esperemos que sí. A veces solo lo que se necesita es tiempo para que Dios obre y prepare a esa persona. Entonces, para poder servir, se debe tener un tiempo de formación del carácter. Si ese carácter no se ha formado, lo mejor es esperar a que se forme. ¿Okay? Por eso te digo 1 año. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque puede ser 1 año, pueden ser 2 años, puede ser medio año. Si esa persona lo mostró en medio año un buen carácter, creo que es válido. O sea, 1 año lo ponemos como un término, digámoslo, ¿no? Pero igual hay personas que pues nada más no sirven porque y quieren servir y yo, espera, ¿no? Espera, porque su carácter no ha sido moldeado, no ha sido perfeccionado. Hay ciertas cosas que aún no están bien, ¿ok? Entonces, si tú has sido de esas personas, no te saques de onda. Creo que aquí Dios está hablando, está mostrando que tienes que fijarte en esto, que es importante para la iglesia y para el Señor, ¿ok? Entonces dice el verso
que sean probados y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, ¿no? O sea, después de ser probados, entonces ejerzan el diaconado. Y volvemos a ver esta palabra, irreprensible, que le dijo a los obispos, ¿verdad? Es necesario que sea irreprensible. Que ya vimos qué significaba esto, ¿recuerdan? Que no tienes de qué se te acuse, ¿no? Y veamos que esto no quiere decir que seas una persona perfecta que nunca falle, no. Sino es una persona que conozca el arrepentimiento. Una persona humilde que reconozca sus fallas en el momento y pueda arrepentirse y pueda corregir, ¿verdad? Está hablando de eso. Entonces, cuando es probado a la persona, si llega a ver ese carácter en él, entonces puede ejercer el diaconado, ¿sí? El diácono solo puede servir si ha mostrado ser así, una persona irreprensible, es lo que nos dice aquí la palabra. Ahora bien, vamos a ver con el verso 11, lo que te decía, está enfocado ya a las mujeres. Algunos dicen, está hablando de las esposas de los diáconos. ¿Por qué? Porque la palabra que usa es mujer, una palabra que en griego se usa para mujer, pero también para esposa. Entonces muchos dicen, está hablando de la esposa de los diáconos, pero en lo particular yo pienso que no, creo que está hablando de las mujeres diáconas o diaconisas, como se conocen. Había mujeres así, eso lo vemos en Romanos, se menciona a Febe, ¿se recuerdan? Una diaconisa, la iglesia en Cencrea, creo que era. Pero bueno, entonces, porque por ejemplo, en los obispos no se menciona a sus esposas, ¿verdad? Habla de que sea un nombre de una sola mujer, pero no se menciona características de sus esposas, si se hablara de las esposas. Otra cosa importante, ¿no?, que mencioné la semana pasada y que lo deja muy claro, ¿sí? En los obispos no menciona a mujeres, porque esa función solamente es para los hombres. Nuevamente vemos esto. Aquí sí menciona a mujeres. O sea, el servicio, el diaconado, es tanto para hombres como para mujeres, ¿okay? Pero lo que es la supervisión, ¿sí?, el obispo solamente es una función dada al hombre. Esto lo vimos del capítulo 2 al final del capítulo 2. ¿Okay? ¿Te das cuenta cómo cada vez lo deja más claro? ¿Sí? Lo digo porque o sea, es tan claro, pero he encontrado mujeres que defienden lo contrario. No, en la Biblia hay pastoras. Y Dios ha levantado pastoras y hay pastoras, ¿no? Y los que dicen que no, solamente son unos machistas, misóginos, etcétera, etcétera. Y dices, ¿dónde he escuchado ese discurso? ¿No? Y lo único que demuestran es pues lo que la Biblia dice, ¿no? Que son engañadas, ¿no? O sea, al hacer eso solo me muestran que no tienen el carácter y obviamente que no son aptas para enseñar la palabra porque están destrozando este capítulo. ¿Me explico? Entonces es muy claro, ¿no? Y aquí lo deja otra vez claro. Aquí se hace mención de las mujeres, ¿no? Y obviamente, como te decía, creo que está hablando de las mujeres servidoras en particular. Y fíjate lo que le dice a ellas. Las mujeres a sí mismo, nuevamente esa palabra, a sí mismo, ¿no? Así es necesario para ellas también, ¿no? Sean honestas. Esto ya lo vimos con los diáconos. Mujeres respetables, que respeten y se den a respetar. Qué importante es eso, ¿verdad, mujeres? Darse a respetar, guardar respeto. ¿Cómo me voy a respetar? Pues respetando a los demás, respetando a mis hermanos. Yo en algún momento tuve que llegar a corregir a algunas mujeres aquí servidoras porque decía, o sea, no se lleven así, háblense con respeto. O sea, aquí lo vemos, honestas, habla de mujeres con respeto, que se respeten unas a otras. ¿No? Mujeres que no estén ahí llevándose, sí, manita, ¿no? Y así dices, oye, eso déjalo para el mercado, ¿no? Las mujeres que se llevan así, ¿no? O sea, háblense con respeto, dense a respetar, simplemente en el trato. Lo vemos de esa manera, eso es importante. Entonces, lo siguiente, si dices, eso estuvo fuerte, fíjate lo que dice aquí, no calumniadoras. Y dices, ¿por qué dirá esto a las mujeres? ¿No? Digo, a los hombres también somos igual, pero creo que las mujeres tienen más ese problema. No calumniadoras, de esta palabra que se traduce calumniadora, proviene de la palabra diablo. El calumniador, que calumnia, ¿verdad? Es el diablo. También se puede traducir como difamadoras o chismosas. Alguien calumniador es eso, alguien que está difamando, calumniando. ¿Sí? Y lo que nos muestra aquí es que esto se da mucho en las mujeres. Por eso dice, hey, ten cuidado. Las calumnias pueden traer mucho daño al cuerpo de Cristo. Muchas iglesias han sido destruidas por la lengua de una mujer,
por las calumnias, por estar hablando mal del liderazgo de la iglesia. Ten cuidado de eso. O sea, el diablo te está usando, por eso es el calumniadoras. Es feo ver a una mujer chismosa, ¿verdad? Pues es más feo verla sirviendo al Señor, créemelo. Es importante esto. Si tienes problemas con eso y quieres servir al Señor, empieza a trabajar eso. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a quien tengas que pedirle perdón, a quien calumniaste, a quien difamaste, a quien hablaste detrás de esa persona. Pide perdón, restaura eso. Es tan importante pedir el perdón, ¿sabes? En la semana pensaba en esto, ¿no? Dios mostraba esto, ¿no? O sea, cuando tú pides perdón, la próxima vez lo vas a pensar 2 veces. Porque sabes que vas a tener que humillarte y hacer lo mismo. Vas a decir, ¿sabes qué? Ya lo hice una vez, ¿no? Claro que lo puedo volver a hacer, pero aprendes. ¿Se me explicó? Por eso es importante humillarse y pedir perdón. Si en un momento tú has caído en esto, en las calumnias, difamación, chismes, que es algo que se da tanto aún en nuestra sociedad, increíble. O sea, de veras, nuestra sociedad cada día está más corrompida, ¿no? O sea, el día de hoy ya, bueno, de hace años atrás, hace 20 años, ya hay programas de chismes, ¿no? ¿Y cuánto éxito tienen esos programas? ¿Y qué crees que genera eso en la gente? Chismes. El problema es cuando traemos eso dentro de la iglesia. Aquí dice, no calumniadoras, ¿verdad? Y te lo puedo decir también para los hombres. Ten cuidado con eso. ¿Okay? Un servidor no puede ser calumniador. ¿Okay? No puede ser un calumniador, un chismoso. Es una persona íntegra, como estamos viendo, una persona con un buen carácter. Lo siguiente dice, sino sobrias. Esta característica ya la vimos con los obispos, en el verso 2, ¿no? Alguien sobrio, que habla de alguien moderado, mesurado, alguien que se mide, ¿verdad? Qué importante es aprender a medirnos, ¿no? Porque de repente así somos, ¿no? Y creo que como sociedad, hablando de los mexicanos, así somos, ¿no? Nos dan la mano y nos agarramos todo, ¿no? El pie y todo el brazo, o sea, no, mídete. Habla de eso, ser sobrio, medirse, en todos los sentidos. No está hablando solamente del alcohol, que de repente pensamos ser sobrios, no. La forma de presentarte en la comida, cómo comes. O sea, ser sobrios. Y por último dice en el verso 11, fieles en todo. Fieles. Interesante, a las mujeres les pide estas cosas. Les pide fidelidad. Es una característica de la cual ya hablamos al principio de la carta, cuando Pablo habló de Timoteo como un hombre fiel, amado hijo en la fe, ¿no? Fiel en el Señor. Y te decía, es una característica importante para aquel que quiere servir a Dios. 1 Corintios 4, perdón. Se requiere que los administradores sean hallados fieles, ¿recuerdas? Es una característica bien importante. Y aquí la mujer se la recuerda, fieles en todo. O sea, que sean dignas de confianza. Personas en las que puedas confiar. Mujeres en las que se puedan confiar. Vamos a ver ahora lo que habla a los hombres directamente. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, bien sus hijos y sus casas, perdón. Aquí ya está hablando de los diáconos, pero como varones, ¿ok? Sean maridos de una sola mujer. Aquí al parecer se enfoca en los hombres servidores, como te decía, y vuelve a mencionar lo que vimos con los obispos. Marido de una sola mujer. Si ya hablamos de esto, pero prácticamente te lo voy a resumir lo que vimos la semana pasada, antepasada. Habla de un hombre fiel en corazón y mente, ¿recuerdas? Un hombre que tiene mente y corazón para una sola mujer. ¿Okay? No está hablando simplemente, pues que no sea, que no tenga 2 esposas. O sea, es obvio que no habla de eso. O sea, claro que tiene que tener una sola esposa. Esta característica no solamente es para los diáconos, es para todo creyente, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A que es una persona que todo su corazón y su mente es ser una sola mujer. Como te decía, hay muchos hombres que aún estando casados, ¿verdad? En su corazón tienen muchas mujeres. En su mente tienen muchas mujeres. Aquí habla de esto, una sola mujer en su corazón y su mente, su esposa. Esa fidelidad, ¿te das cuenta? Lo siguiente que dice para los hombres, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También lo vimos con los obispos, ¿verdad? Qué importante es eso, y déjame recordarte eso, ¿no?
Una persona que no puede tener en sujeción a sus hijos, que no puede gobernar bien su casa, lo dice el texto, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿No? O sea, sería algo ilógico, ¿no? Si tus hijos no pueden respetarte, ¿cómo quieres que la misma iglesia te respete? ¿No? Es algo bien lógico. Es una forma de poder mostrar ese carácter, quién eres. Tristemente muchos han caído en el error de ser una persona en casa y ser otra persona en la iglesia. Eso no es ser íntegro, ¿verdad? Es una persona con doble ánimo. Ser lo mismo en casa como en la iglesia. Transparentes. ¿Se dan cuenta de eso? Es bien fácil ser hipócritas. Comportarnos de una manera en la iglesia y comportarnos de otra forma fuera de la iglesia, aún dentro de nuestras casas. Pero si queremos servir a Dios, no hay manera de hacerlo si no es a través de ser transparentes, ser una sola pieza, ser íntegros. Como vemos aquí, personas que puedan gobernar sus hijos, sus casas, ¿verdad? Habla de varones. ¿Cómo sucede esto? Con amor, ¿verdad? Porque es el llamado que tenemos todos los varones, esposos en casa, amar a nuestras esposas, como Cristo amó y se entregó, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5. Esa es la manera. Gobernar no habla de ser tiranos en casa, habla de gobernar con amor, ¿verdad? Como Jesús nos gobierna el día de hoy. Ese es el llamado que tenemos. De aquí lo muestra, no solamente para los obispos, esto es también para los diáconos, para los servidores. ¿Sí? Vamos a ver la última parte, verso 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí de lo que te decía, la parte final habla como del beneficio de poder servir a Dios. ¿No? Hay muchos beneficios. ¿No? Hay beneficios eternos, obviamente, ¿verdad? Cuando lleguemos a su presencia y lleguemos al lema de Cristo, será juzgado nuestras obras, ¿verdad? Y Dios nos va a dar coronas por lo que hayamos hecho en el Espíritu, ¿verdad? Cosas para Él realmente. Es un beneficio, pero aquí habla de beneficios aquí en la tierra, porque aún hay beneficios aquí. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado. Los que ejerzan bien el diaconado. Y vemos esto, ejercer habla de actuar, de hacerlo. ¿Sí? Son servidores, estás sirviendo. Algunos de repente quieren servir porque quieren ser vistos solamente. Pero les pides, no sé, ¿puedes barrer el patio? Ay, no, que le haga otro, ¿no? Me doy la vuelta y me voy por allá, ¿no? Y nada más quieres ser visto. O sea, ejerzan, o sea, tienes que servir, ¿no? Los que ejerzan bien el diaconado no es un lugar, como te decía, que ocupar, es algo que se ejerce. Porque servir a Dios es una actividad que implica tiempo y esfuerzo, pero como vimos, sobre todo fidelidad. Porque de repente hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, pero ¿qué crees? No tengo tiempo. Dices, pues no quieres servir a Dios. No. Yo quiero servir a Dios, pero solamente puedo servir media hora al mes. Dices, no, pues, ¿sí me explico? O sea, necesitas ejercerlo, necesitas apartar tiempo para hacerlo, necesitas estar disponible para hacerlo. Es lo que vemos aquí, el que lo haga bien, entonces sí, gana para sí un grado honroso, ¿se dan cuenta? Un diácono fiel gana un grado honroso, dice la palabra. Y la palabra grado se refiere a un rango, una posición, está hablando de eso, un lugar. Veámoslo así. Es cierto, cada persona, o sea, una persona nueva en la iglesia, cuando entra y ve a una persona con una batita, está viendo a una persona con una autoridad. Está viendo una persona que tú lo ves y dices, esa persona, o sea, debe tener cierta madurez espiritual. Es una persona espiritual. Es un grado honroso. Y por lo que están sirviendo, creo que tenemos que considerar eso. No es algo que ganamos, es algo que Dios nos ha dado por gracia. Pero tenemos que ejercerlo.
Esto nos muestra que el diácono fiel puede subir de rango, es lo que dice. Puede ascender espiritualmente en su servicio al Señor. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. O sea, yo he conocido a pastores que empezaron en vialidad, ¿no? Estacionando carros, ¿no? En las iglesias. Y el día de hoy están pastoreando en una iglesia grande. O sea, testimonio de personas así. ¿Por qué? Porque fueron fieles, empezaron con poquito. Y eso los fue llevando, o sea, en rango, dándole honor. Claro, no es como entonces voy a trabajar para ser pastor, no. Es un llamado, pero ahí es donde empieza a ver esa característica, ¿te das cuenta? Entonces es lo que estamos viendo aquí. Esta honra que habla se refiere a un gran sentido de aprecio por parte de la congregación precisamente. Que la congregación empieza a apreciar a esa persona y su labor. Por lo tanto, como iglesia, eso para todos nosotros, como iglesia debemos de reconocer la obra de servicio de los diáconos. Tenemos que reconocer eso. Ellos están aquí, como te decía, voluntariamente. Ellos están aquí desde las 7:30 de la mañana, preparando todo para que tú puedas llegar a las 9. O 9:30, no sé qué hora llegues. O sea, hasta eso. Respeta, llega temprano. Ellos están de 7:30 aquí, preparando todo. Se levantan a las 5 o 6 de la mañana con este frío y están aquí. Y están de pie todo el servicio. Y están allá afuera. Voluntariamente, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que reconocer eso, dándoles honra, respetándolos, como te decía. No son, al ser servidores no lo veamos como el mundo lo ve. Pues están para servirme. No. Tienen un grado honroso que Dios les ha dado. Respétalos. Si te da una instrucción, obedécela. Es importante para que podamos tener orden entre nosotros. ¿Sí? Si ellos te dicen, digo, ahorita no lo tenemos, pero tus hijos no pueden entrar aquí al auditorio, tienen su lugar allá arriba, no pueden pasar, respeta eso. Créemelo. Eso va a ser más bien para ti que para nosotros. ¿Por qué? Porque tus hijos van a entender que hay un lugar para ellos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Van a entender lo que es el orden, que por lo visto no lo han entendido en casa, pero estamos ayudando a enseñarles el orden. ¿Sí se dan cuenta? Entonces respeta. Todas esas cosas tienen un bien para todos nosotros, son para un bien para todos nosotros como iglesia, ¿verdad? Como comunidad. Entonces, hónralos, porque Dios les ha dado ese lugar. ¿Sí? A los servidores, como te decía, no se les paga, no se les contrata. Lo que hacen, lo hacen voluntariamente en el nombre de Cristo. Respetemos eso. Eso debe ganar para ellos un gran sentido de aprecio por parte de nosotros como iglesia. Y lo último que dice esto, y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. El primer beneficio es una honra, es un respeto que se ganan, pero lo segundo es mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Un diácono fiel, pues va a adquirir una buena reputación ante Dios y los hombres, ¿verdad? Se vuelve una persona confiable, mucha confianza en la fe, ¿okay? Que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto es solo para los diáconos? No, esto es para la iglesia, es para todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. De alguna u otra forma. Sí, algunos fuera de la iglesia. Algunos tienen su tarea de ser evangelistas y eso va a ser fuera de la iglesia. En su trabajo predican el evangelio, en sus vecinos predican el evangelio y están sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero creo que muchos somos llamados a participar dentro de la iglesia, a servir dentro de la iglesia. Y creo que ese es un llamado a eso, que podamos ver nuestro carácter, ¿verdad? O sea, esto tiene que motivarnos a buscar eso para servir a Dios, para cumplir ese llamado. Es triste ver a hombres, mujeres que llevan en Cristo 5, 10, 15 años y nunca han servido al Señor. Y no han entendido que para eso estamos aquí, para ser útiles a Dios. Eso es para todos nosotros. Dios nos ha dado capacidades para servirle. Otro tema, que esto tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu.
Una persona espiritual, llena del Espíritu Santo, va a ejercer los dones que Dios le ha dado espiritualmente. Los dones que vemos en Romanos 12, otro tema, pero tiene que ver con eso. Dios nos ha dado dones, talentos para ponerlos a su servicio. Y es triste que tengamos eso y desperdiciemos eso. Y quiero ver esto, acompáñame voy a terminar con esto, Mateo 25. Mateo 25, por favor. Es Jesús hablando de esta parábola, quizás la conoces, la de los talentos. Y tiene este sentido. Mateo 25, versículo 14, dice así. Jesús dice esto, porque el reino de los cielos, y el reino de los cielos está aquí. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. O sea, esa es la llave para entrar al reino. Arrepiéntete y cree y pertenece al reino. Y si tú eres creyente, ahora estás en el reino de los cielos. Y Jesús dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, es una referencia a Jesús, a Dios mismo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto lo vimos en Efesios, ¿recuerdas? Efesios capítulo 4, cuando iniciamos a ver los obispos. Te mencionaba, o sea, cómo habla que Jesús murió, descendió y ascendió y dio dones a los hombres. Ministerios, capacidades para servir, ¿recuerdas? Él no constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para, ¿recuerdas? Para edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces dice aquí, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. Dios nos da capacidades diferentes, ¿verdad? A uno nos da más, a otros menos, pero lo importante no es que yo tengo menos, es que Dios no me ama porque me dio poquito, no. Te está dando con lo que puedes. ¿Me explico? O sea, aquí no está el punto, no es porque a mí me dio más, a mí me dio menos y a él le dio más. No, aquí el punto es decir, ¿qué estoy haciendo con lo que me dio? ¿Ok? Por eso dice aquí, uno dio 5, otro 2 y otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Aquí lo vemos claramente. A cada uno conforme a su capacidad. Y todos hemos recibido algún don o un talento de parte de Dios, de acuerdo a nuestra capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. ¿Se dan cuenta? Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel, ¿se dan cuenta? Características. Entonces le dijo, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No quería perderlo, entonces mejor lo escondí. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Una persona que no está usando los talentos o los dones que Dios les dio es una persona, Jesús lo dice así, mala y negligente. ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Y aquí estamos viendo a una persona que se le dio solo un talento? Ni siquiera es que tuviera muchos, tiene solo un talento. ¿Te das cuenta? Todos hemos recibido un talento de parte de Dios, algún don, pero aquí el llamado es, ¿lo estás usando para el Señor? ¿Lo estás usando para servir a Dios? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Creo que este pasaje de Timoteo nos enseña lo que es un diácono, pero también nos da un llamado a eso. Como iglesia podamos poner nuestra vida al servicio de Dios. Si tú ya tienes tiempo en la iglesia, ya tienes más de 1 año sirviendo, discipulándote, quizás ya esas características están ahí, quizás ya Dios te llamó, ya te dijo,
oye, ya es hora. Busca. Preséntate. Sirve a Dios. Todos los creyentes somos llamados a servir al Señor. Y una manera muy sencilla de hacerlo es servir a su iglesia. ¿Sí? Y recuerda esto, quizás vas a comenzar con un poco, pero es un comienzo. Sé fiel. Sé fiel. Y si tú dices, yo quiero servir, pero nunca he tenido la oportunidad, vuelve a repasar estas características. Quizás hay algo ahí que no está bien. Algo que no te permite aprobar ejercer el diaconado. Enfócate en eso, trabaja en eso. Pídele a Dios que te muestre eso. Y aquellos que están sirviendo, Dios nos recuerda el carácter que debemos demostrar. Sí, nos da un grado honroso, ¿verdad? Pero es más deshonroso que Dios nos dé ese grado y lo usemos de una forma mala. Y demos un mal testimonio. Creo que es importante enfocarnos en esto. Ser aprobados y buscar la aprobación de Dios todo el tiempo para ser agradables al Señor. ¿Okay? Dios quiere edificar su iglesia. Dios la está edificando. Dios sigue edificando su iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque desde el inicio de esta iglesia Dios ha levantado personas sirviendo. Siempre ha habido servidores, a veces pocos, pero siempre Dios ha provisto lo necesario y confiamos en eso. Sí, por eso no andamos buscando y invitándolos, pues te decía, creo que es un llamado de Dios. Pero si Dios ha puesto eso en tu corazón, pues no esperes más. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por ese tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos hablar de este tema. Es increíble, Señor, cómo todo está ahí, Señor, en tu palabra, acerca del servicio de los diáconos, poder entender de qué se trata, Señor, y qué es la manera en que tú has decidido edificar tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada familia que da su tiempo, su esfuerzo, su dedicación para servirte, Señor. Gracias por aquellos que han aceptado el llamado, Señor, de estar sirviendo en tu iglesia, Señor. Te doy gracias por la vida de todos ellos, que tú sigas formando en ellos el carácter de Cristo, ese carácter que veamos ahorita, Señor. Que cada uno de ellos cada vez busque más eso, Señor, y puedan ser perfeccionados en tu obra, Señor. Gracias, Dios, por esas personas y aún, Señor, yo te pido por aquellos que quizás el día de hoy estás llamándoles a servir. Señor, habla a su corazón, aparta el temor que pueda haber, si hay temor, y ayúdalos, prepáralos, Señor. Aquellos que quizás tengan el anhelo pero no están listos, prepáralos, Señor, para que tu iglesia sea edificada correctamente, Señor. Nuevamente, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte, Señor, y entender esto el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder, aún como iglesia, Señor, lo hablábamos, a poder valorar, respetar, considerar, Señor, este oficio, Señor, como veamos que son los diáconos, los servidores, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.